Bueno, Toto y yo tenemos planes de ir a México en las motos y cruzar toda la República Mexicana en moto. Pero para poder hacer esto necesitamos tener práctica y tenemos que familiarizarnos con las motos y, en fin, nos pusimos la meta de poder ir a hacer un ride cada semana. Y este fin de semana estaba lloviendo, entonces no sabíamos qué hacer y teníamos un plan de ir a un ride medio largo, pero nos cambiaron los planes. Entonces lo que decidimos fue hacer algo que estuviera muy cerca de nuestra casa y decidimos nada más cruzar la montaña del lado de Salt Lake hacia el lado de la ciudad de Tooele en Utah. Y pues nos llevamos una gran sorpresa porque ha sido uno de los rides más padres que he estado. Y bueno, mejor no les digo y les voy mostrando de cómo nos fue. Muestro. Oye, para acá no te vayan a... Apenas entramos al cañón de Butterfield cuando empezó a llover y estaba lloviendo, pero aún así continuamos y todos los colores del fall estaban cambiando, los árboles estaban preciosos, unos colores espectaculares que a pesar de que estaba lloviendo valió la pena haber cruzado el cañón así. Todos los colores entre amarillos, rojos y el piso todo tapizado de hojas. Estaba precioso este lugar. No dejaba de maravillarme. Y la lluvia no paraba, seguía lloviendo y por más que limpiaba la cámara mostraba el agua que escurría. Y como les digo, a pesar de que estaba lloviendo, estaba lleno de muchas personas que estaban ahí visitando, fotógrafos, personas haciendo hike, personas corriendo, carros en todas partes. Hubo un momento en el que pensamos en regresarnos porque no dejaba de llover y no habíamos llegado hasta arriba. Entonces pensábamos que arriba iba a estar todavía lloviendo más o que iba a estar todavía más frío. Entonces nos hizo pensarlo, pero me dio gusto que decidimos continuar a pesar de que nos estábamos mojando y valió la pena.
El camino continuaba siendo sinuoso, vuelta tras vuelta, y también el camino empezó a hacerse más estrecho cada vez. Algunas curvas estaban cada vez más pronunciadas y teníamos que bajar más la velocidad, pero era divertido. Esta parte de aquí fue muy divertida porque las vueltas estaban una tras de otra y estaban muy cerquitita, entonces podríamos inclinar la moto de un lado al otro y nos mantenía entretenidos. Estaba muy divertido. Empezamos a subir cada vez más. De hecho, donde empezamos era una elevación de 4.580 pies y llegamos a subir hasta 8.999, básicamente 9.000 pies. Fue bastante altura en tan solo unos cuantos minutos y era vuelta tras vuelta y las curvas empinadas, pero estuvo muy divertido. Mientras ganábamos altura, empezó a hacer un viento más fuerte, aunque la lluvia se paró un poquito, pero el viento empezó más fuerte. Aquí podemos ver los efectos de la lluvia en las rocas y en las paredes. Tiraban muchas piedras y teníamos que pasar arriba de ellas o esquivarlas. Aquí básicamente llegamos al summit o al punto más alto de la montaña y nos teníamos que haber continuado derecho, pero nos equivocamos. Podemos darnos cuenta de que se acabó el camino de asfalto y empezó el camino de terracería, y también dejó de llover y el cielo se empezó a aclarar un poquito, lo cual estuvo muy bien porque nos permitió disfrutar de otro tipo de experiencia. En fin, continuamos por este camino de terracerías
pensando que íbamos para llegar hacia el otro lado de Tuile, cuando en realidad esto nos llevaría a una sorpresa. Finalmente llegamos a uno de los puntos más altos, a un mirador, y del lado derecho se encuentra la mina de cobre de Bingham y del lado izquierdo se puede observar la ciudad de Tuile, Utah. ¿Todo bien? Creo que era ahí abajito. No, pero de todos modos estuvo bien venir aquí para ver. Fue en este punto que nos dimos cuenta de que nos habíamos equivocado, pero qué bueno que nos equivocamos y tuvimos esta oportunidad de ver este mirador y llegar al mirador y conocer este lugar que estuvo muy padre. Se va grabando aquí.
Aquí, debido a la forma como configuró el dron, todavía nos seguía en el camino, pero de alguna manera quería seguirnos y descender en el otro camino. Entonces le costó un poquito de trabajo de encontrarnos, pero pues el dron hizo un muy buen trabajo y ahí podemos vernos un poquito entre los árboles, pero aquí es donde le costó más trabajo. Sabía dónde estaba por el GPS, pero no nos podía visualmente encontrar. Entonces hasta que se quitó de esos árboles y ya nos pudo encontrar. Bien hecho, dron. No sé si alcanzaron a escuchar eso, pero el dron, bueno, el beacon o el GPS del dron me indicaba de que el viento estaba muy fuerte y que necesitaba bajar, pero aún así continuamos y hizo un muy buen trabajo. Varias veces me puso la alarma de que tenía que bajar, pero aún así continuamos porque pues no me podía parar mucho por aquí y controlarlo. Entonces estaba esperando simplemente que hiciera el mejor trabajo y sí lo hizo. Me gustó. Fíjense aquí lo que hace Toto. Se siente Rose del Titanic con los brazos extendidos. ¿Lo vieron? Esta parte de aquí me gustó mucho, quedó increíble. Al fondo podemos ver el cañón y la ciudad de Salt Lake y nos seguía grabando. La verdad es que hizo muy buen trabajo el dron. Me di cuenta de que cuando el dron vuela en reversa y nos graba de la parte del frente, le cuesta un poquito trabajo de adivinar en qué dirección vamos a dar vuelta y le cuesta un poquito de trabajo, pero hizo un buen trabajo.
Aquí es donde nos desviamos y debimos de haber continuado derecho, pero nos dimos vuelta a la derecha y llegamos al mirador. Y de hecho ahí enfrente de esa camioneta azul, Toto se cayó porque si se dan cuenta el pavimento termina y dio vuelta hacia la derecha y vio la camioneta azul y se espantó y se cayó ahí. No lo tengo grabado en la cámara, pero afortunadamente no fue una caída fuerte, simplemente se espantó y se cayó. Y ya yo nada más llegué a ayudarle a ver si estaba bien y a ayudar a pararle la moto, pero pues todo de ahí no pasó. ¿Le seguimos? Este es uno de mis features favoritos del dron. Apunta y apunta para donde quieres que vuele el dron y te sigue en la dirección que apuntes del control. Jajaja, yo aquí queriendo acercarme al dron y el dron se alejaba de mí. Entonces mejor me regresé a la cámara y desde mi teléfono le dije que se acercara y que aterrizara. A partir de este punto comenzó nuestro descenso. Comenzamos a ir en el camino correcto y nos encontramos otras sorpresas. Esta camioneta estaba atorada ahí y me sentí mal por no ayudarle, pero no podíamos ayudarle mucho. Encontramos un lugar que estaba increíble. Parecía que estaba tapizado de puras hojas de color amarillo en el suelo. Y fue el momento perfecto para sacar las fotos. Aprovechamos también aquí para grabar un poquito más con el dron, porque este lugar estaba impresionante, estaba muy bonito. Definitivamente este lugar nos gustó lo suficiente como para volver a regresar. Y pues así nos despedimos de este lugar.
Este cañón estaba muy colorido. Me gustó mucho pasar por aquí. Todo al lado del camino estaba lleno de hojas. Parecía como alfombra. El video no hace justicia. Estar ahí es otra cosa. Se los recomiendo. Para cerrar con broche de oro, quisimos encontrar el camino que nos llevaría de regreso a Salt Lake, cruzando la montaña por otro cañón diferente, básicamente rodeando la mina de cobre. Este camino estaba un poquito más difícil. Había mucha arena, mucha tierra suelta. De hecho, Toto casi se cae. Ya ven, se los dije. Después de manejar por un rato, tuvimos que pedir direcciones. Tomamos la decisión de regresarnos, pues no nos sentíamos muy a gusto. Este camino estaba muy angosto, muy arenoso y nos estábamos resbalando mucho. Y decidimos simplemente regresarnos a Salt Lake por el freeway. Bueno, aquí llegamos al final de nuestro recorrido por el día de hoy. En este día experimentamos lluvia, muchos colores muy bonitos, el fall y demasiado viento, pero lo disfrutamos. Así que hasta la próxima.